Digamos, esta es mi serie de tiempo. Entonces, por ejemplo, si los datos más o menos se pueden aproximar por una recta, ¿sí? ¿No? Digamos, son aproximaciones lineales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí, pues más o menos podríamos poner ahí, trazar una recta ahí en medio de todos los datos, ¿no? Que atraviese ahí casi todos, ¿no? Entonces, cuando uno hace, digamos, en lugar de tener una curva como esta, como es la curva original, en lugar de eso uno puede aproximar los datos a través de una recta, ¿no? Entonces vamos a poner, uno está suponiendo que todos los datos pues son más o menos cerca de una recta y uno puede aproximar todos los datos a esta recta, ¿no? Entonces cuando uno hace eso se dice que es una aproximación lineal, digamos. Ahora resulta que, bueno, pues hay muchas rectas, ¿sí? O sea, no es la única recta, ¿no? Simplemente con que incline un poco, pues eso me va a dar otra aproximación y así cada vez que yo pongo una recta con una inclinación distinta, pues eso me da pues una aproximación lineal, ¿no? Si se puede, a lo mejor una un poco más inclinada, bueno, eso cumple la condición de que pues pasan más o menos cerca de todos los puntos, o si yo pongo una más así, pues igual, ¿no? En todos esos casos, todas las rectas pues pasan cerca de todos los puntos, ¿no? De la gráfica original. Ahora, realmente existe una recta que es la mejor aproximación de todas, ¿sí? Que, y esa recta pues se obtiene por el método de mínimos cuadrados. Bueno, hay un criterio, ¿no? Básicamente lo que me dice es, lo que uno hace es básicamente medir la separación de los puntos, de cada uno de esos puntos con la recta, ¿no? Entonces realmente lo que uno hace ahí es calcular la distancia entre todos los puntos a la recta y de ahí uno minimiza esa distancia y la mejor aproximación pues es la del método, la que resulta del método de mínimos cuadrados. Y ese es el proceso, ¿no? El método de mínimos cuadrados es la mejor aproximación a, a una función lineal o a una recta de los datos originales. Entonces, en este caso, para aplicar el método, pues vamos a tener que hacer dos cuestiones, ¿no? Bueno, primero, más que dos cuestiones, hay dos casos que vamos a tomar en cuenta. Entonces, el primer caso que vamos a tener es cuando el número de datos es impar. Si el número de datos es impar, la variable del año, del tiempo, la vamos a renombrar. Ya no la vamos a llamar, por ejemplo, 2008, 2009, 2010, sino le vamos a asignar números de acuerdo a esta regla, ¿no? En el caso de que el número de datos sea impar, pues hay un dato que está exactamente a la mitad y a ese le vamos a asignar x igual a 0. Y de ahí pues aumentamos unos, si son años posteriores o periodos posteriores, y por el contrario, ¿no? Le restamos uno si son periodos anteriores. Entonces el año o el periodo que estaba exactamente en medio le ponemos 0 y periodos posteriores le vamos aumentando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y para hacia atrás. Periodos anteriores pues le ponemos -1, -2, -3, así sucesivamente. Entonces, ese es el primer caso, ¿no? Renombrar la variable del tiempo como x y y de esta forma. El segundo caso es cuando el número de datos es par. Entonces hay dos datos que están exactamente a la mitad, ¿sí? Entonces el periodo posterior le vamos a asignar 0.5 y el anterior le vamos a asignar -0.5. Y a los periodos posteriores les vamos a ir aumentando una unidad, ¿no? Es decir, a uno le vamos a llamar 0.5, al siguiente periodo pues es 1.5, 2.5, 3.5. Y por el contrario, ¿no? Para periodos anteriores, pues uno de ellos va a ser -0.5 y vamos a ir hacia atrás, ¿no? -0.5, -1.5, -2.5, -3.5 y así hacia atrás. Entonces, eso es lo que se hace en el método de mínimos cuadrados. Sí, entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Aquí, claro, ¿no? Otra vez hay que aclarar que este método funciona siempre que
la serie de tiempo pues sea aproximadamente lineal, ¿no? Bueno, uno pueda distinguir más o menos una línea recta. Ya no sería válida si, por ejemplo, pues, por ejemplo, si uno tuviera una, por ejemplo, voy a poner una, por ejemplo, ese ya no sería válido mucho, ese, ya no sería muy válido ese método. No, por ejemplo, vamos a poner que tuviéramos una serie de tiempo como esta, ¿no? No. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Quiere decir unidad. Vamos a suponer que tenemos una serie de tiempo o algo de este estilo. Bueno, pues ahí sí ya de plano no, esa aproximación de mínimos cuadrados pues no sería nada bien, ¿no? O sea, digamos, suponiendo que tuviéramos aquí una serie de tiempo, pues esto ya, por mucho que quiera, pues uno, esto ni se parece nada en una recta, ¿no? Entonces, pues digamos ahí el método de mínimos cuadrados, pues simplemente no, pues no es una buena aproximación, ¿no? Ya, esto ya no se parece nada a una recta. Pero cuando todos más o menos se parecen a una recta o están cercanos a una recta, pues ahí sí uno puede aplicar el método sin problemas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ah, bueno, ya que uno haya hecho eso, pues uno calcula estos coeficientes. Este símbolo que es sigma, pues significa suma. Esto también es suma, suma. Entonces, bueno, hay que recordar que en mis datos mi variable x, pues es el tiempo, en este caso ya renombrado, ¿no? Como habíamos visto, 0, 1, menos 1, 1, etcétera. O punto 5 menos punto 5 y así lo que corresponda. Y la columna de y, pues son los datos, ¿no? De la variable que yo esté estudiando, ¿no? Producción, importaciones, exportaciones o o el registro que yo esté llevando. Entonces, este coeficiente A se escribe así, bueno, se calcula así, es la suma de todos los datos en Y. A la vez hay que multiplicar la columna de X con la columna de Y y sumar. Y aquí, pues, todos los datos en X se elevan al cuadrado. Esa es esos son los coeficientes. Y finalmente la ecuación de la recta es esta, ¿no? Ya es Y es igual a más BX, donde justamente los coeficientes A y B, pues son estos. Entonces, bueno, creo que da tiempo a ver un primer ejemplo. Vamos a comenzar con el de número impar. 2, 4, 6, 8, 4, 6, 7. Bueno, vamos a comenzar por este, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar con el 2 porque es un poco más rápido. Dice, calcule la recta y igual a más bx que resulta del método de mínimos cuadrados para la siguiente información que representa el número de kilogramos de azúcar vendidos en los primeros días del mes. Bueno, ahí más bien, más de kilogramos deberían ser toneladas, por ejemplo. Bueno, aquí vamos a comenzar primero con la y. Creo que cabe aquí, en este espacio. Bueno, aquí uno tiene una opción, ¿no? Es que me den un año o aquí, como en este caso, pues, por ejemplo, no me da ningún periodo, ¿no? Nada más simplemente me dice que son los primeros días del mes. Entonces, ahora sí son kilogramos. Entonces, son los primeros días del mes, ¿no? No me dan un día específico, pero simplemente, pues, uno está suponiendo que hay un orden cronológico, ¿no? Es decir, este fue el primer día del mes, el segundo, el tercer mes, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo mes, ¿no? O sea, se supone que uno está llevando un orden cronológico. Digamos, ahí hay la variable x, pues es de manera implícita, pues puede ser el primer mes, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Ahora, si uno se fija aquí el número
el número de datos pues son 7, ¿no? 2, 4, 6, 7, que es un número impar. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es, bueno, aquí justamente la variable x es el tiempo. Ahora, como hay 7 periodos, pues el periodo que está exactamente a la mitad, pues se le asigna x igual a 0. Es decir, en este caso, el cuarto dato es el dato que está exactamente a la mitad y se le asigna x igual a 0. Es decir, aquí se le asigna 0. Y de ahí, pues uno le va aumentando, no, para periodos posteriores, pues se le va aumentando en uno. Y por el contrario, para periodos anteriores, se le va restando. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante, ¿no? El dato que está, el periodo que está a la mitad, se le asigna 0 y los que van adelante, pues nada más se le va aumentando 1, por eso 1, 2, 3. Y los que están antes, pues se les va restando, ¿no? Entonces queda -1, -2, -3. Esa sería la forma de poner esto, ¿no? Ahora dentro de la fórmula vamos a necesitar la suma de y. Entonces, aquí vamos a sumar los datos de y. Ahí espero que se vea. Entonces hay que sumar pues todos los datos que tengo de y. Hay que hacer la suma de 5.7 más 8.3 más 10.5 más 13.5 más 17 más 19.4 más 26.1. Eso da 100.5. Sí. Porque aquí, digamos, es -3, que es negativo, por este es positivo, es negativo. Entonces aquí es menos 17.1, menos 16.6, menos 10.5, 0, 17, 38.8 y 78.3. This meeting is being recorded. Entonces, digamos, ahí, sí, aquí el primero era negativo. Entonces hay que tomar en cuenta, pues si no va a estar mal. Entonces de ahí, bueno, déjame ver, no sé si ya tomas en cuenta el que era negativo. Sí, perdón, ahí era negativo, ¿eh? No voy a hacer que. Entonces, ¿cuánto de allá con el negativo? Mm, Eso da. Sí, efectivamente, 89.9. Ok, bueno, entonces esa era este es xy, ¿no? Ahora el siguiente es x cuadrada. Entonces aquí, la siguiente columna, pues es x cuadrada. En este caso, pues, x cuadrada, pues significa que, como aquí mismo se indica, pues hay que elevar cada dato al cuadrado, ¿no? Este se eleva al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, así todos se elevan al cuadrado. Es decir, el -3 se eleva al cuadrado, -2 al cuadrado, -1 al cuadrado, 0 al cuadrado. Claro, hay que tomar en cuenta que cualquier número elevado al cuadrado, pues da positivo. Entonces hay que calcular eso, ¿no? Entonces 3 al cuadrado sería 9, -3 al cuadrado es 9, -2 al cuadrado es 4,
menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado 9. Y pues hay que sumar, ¿no? Si uno suma 9 más 4 más 1 más 1 más 4 más 9 sería 28. Entonces ya con eso, y bueno, ya de ahí pues nada más uno aplica la fórmula. Entonces el coeficiente A era la suma de y sobre n, en este caso la suma de y fue la primera, ¿no? 100.5 entre n, quedan 7 datos, 105 entre 7, 105.5 entre 7, 14.35, 71. Y luego el coeficiente b, pues es la suma de xy sobre la suma de x cuadrada. Bueno, la suma de xy pues dio 89.9 y la de x cuadrada dio 28. Y finalmente pues hay que hacer la resta, ¿no? Digo la división. 89.9 entre 28, 3.2107. Y finalmente pues la ecuación pues es y es igual a más by, digo más bx. En este caso a es 14.3571 más b, que es 3.2107x. Y ya esa es la ecuación de la recta que aparece de mínimos cuadrados. Y aquí nuevamente hay que recordar que aquí era un signo menos, no le había puesto hace rato, pero es un signo menos, ¿no? Porque quiero un menos. Y ya esa sería la solución.